Bien, en este video vamos a continuar con la formación en el curso de dibujo computarizado desde con AutoCAD. En la sesión de hoy corresponde ver lo que son los comandos de anotación. Todo esto son comandos que nos sirven para agregar información al dibujo en forma escrita. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido gráfico, ha sido visual, ha sido por medio de dibujos. Pero muchas veces los proyectos, sobre todo los planos, requieren información escrita para complementarse. Bueno, los comandos de anotación están ubicados en esta zona de la barra de menús desplegable. Si desplegamos aquí, vemos que nos salen dos comandos: el texto de una línea y el texto de múltiples líneas. Al ejecutar el texto de una sola línea, el programa nos pide que especifiquemos un punto en la pantalla. Podemos escribir sus coordenadas o podemos cliquearlo en la pantalla. Voy a cliquearlo en este caso. Y luego vemos que la línea de comando nos pide especifique una altura. Y bueno, sale allí un valor por defecto. Voy a escribir otra cosa, voy a escribir 1, Enter. Especifica una rotación y por defecto sale 0, vamos a darle Enter. Y bueno, luego de eso nos permite escribir el texto como tal. He escrito un texto, pero todavía estoy editándolo. Si ya terminé de escribirlo, puedo darle Control, Enter. Y vemos que el texto se ha creado satisfactoriamente y es una entidad independiente. El texto tiene un punto de inserción. Recordarán de sesiones anteriores que hablamos de que existía un snap llamado inserción que solamente lo tenían los textos, las matrices y los bloques. Bueno, acá nos encontramos con él por primera vez. Este punto de allí es el punto de inserción. Cuando estamos fuera del texto podemos utilizar ese punto, presionarlo y con él podemos cambiar el texto de lugar. Ese punto define la justificación del texto. El otro tipo es el texto de líneas múltiples. Para crearlo, el programa me pide que dibuje un recuadro, que dibuje una caja. Entonces, en ese recuadro puedo crear el texto de líneas múltiples, o sea que va a tener varias líneas. Entonces, si el texto es largo, si el texto se desborda, pues va a pasar a la siguiente línea y puede tener varias líneas. No es el caso del comando anterior, que solamente nos permite hacer textos de una sola línea. O sea, acá podemos escribir cualquier texto. Escribí un texto más o menos largo y le di Control Enter. No es lo mismo estar editando el texto desde adentro que desde fuera. Acá estoy fuera del texto, ¿sí? Hay ciertas cosas que puedo manipular en él. Pero para meterme dentro del recuadro tendría que darle doble clic. Y vemos que ahora estoy adentro del recuadro y puedo cambiar ciertas cosas desde acá. Control Enter y nos salimos. Si le doy doble clic a esto, estoy dentro del texto. Y si hago un clic afuera, pues me salgo del recuadro. En el caso de los textos de líneas múltiples, cuando estamos fuera del recuadro, cuando estamos fuera del texto, vemos que nos sale el punto de inserción, pero aparte nos salen estas dos flechitas. Estas dos flechitas nos permiten cambiar el tamaño del recuadro. Por ejemplo, cuando el recuadro tiene esta extensión, no alcanza, el texto no es lo suficientemente largo como para desbordarse. Pero si lo reduzco, entonces sí. El texto es lo suficientemente largo como para desbordarse. Cuando tengo seleccionado un texto, vemos que la paleta de propiedades me da opciones propias del texto. Una es el contenido. Desde acá puedo cambiar el contenido. ¿Sí? No hace falta que me meta dentro del texto y le dé doble clic, se puede editar desde acá también. El tamaño, la altura, se puede editar desde aquí. La rotación, que sale en 0, el hecho de que la rotación sea 0 significa que son 0 grados respecto al eje X. Si le pusiera, por ejemplo, 45, pasa a tener 45 grados respecto al eje X. Y si quiero un texto vertical, tendría que ponerle 90. Casi siempre vamos a utilizar los textos con su rotación en 0
y de vez en cuando puede ser que nos haga falta un texto vertical o un texto oblicuo. El otro aspecto por editar muy importante es la justificación, que por defecto acá en este caso sale top left y en el caso del texto de una sola línea sale por defecto left. La justificación tiene que ver con la forma en la que se alinea el texto a partir del punto de inserción. Esto es un aspecto muy importante y que suele ser muy descuidado. Suele descuidarse mucho por parte de los dibujantes, incluso a nivel profesional. Es importante que sepamos qué justificación corresponde en cuál contexto y qué efectos diferentes produce. Los distintos tipos de justificación que podemos tener son como si armáramos una matriz en donde las columnas son izquierda, centro y derecha, y las filas son superior, medio e inferior, o sus equivalentes en inglés. Top left significa superior izquierda, top center, superior centro, top right, superior derecha y así sucesivamente. Bien, ubicando la justificación que necesitamos en esa matriz, si escogemos por ejemplo top left, significa que el punto de inserción va a estar arriba y a la izquierda. Eso significa que el texto se va a repartir hacia abajo y hacia la derecha del punto de inserción. O sea, el texto, no importa qué tan largo sea, nunca se va a venir al lado izquierdo ni se va a ir al lado superior del punto de inserción. Entonces el punto de inserción es algo así como el límite del texto. Si colocásemos en cambio superior centro, el punto de inserción está arriba y en el medio. Eso significa que el texto siempre se va a distribuir hacia abajo y bueno, a partes iguales en la derecha y en la izquierda, centrado. Saber trabajar las justificaciones puede hacer que logremos excelentes resultados en cuanto a la legibilidad y a la visualización de un trabajo que estemos haciendo en AutoCAD. Por ejemplo, un plano. Acá tengo un ejemplo de un dibujo en donde no hay textos, solamente hay geometrías ya dibujadas. Y bueno, vamos a colocarle a este dibujo los textos que corresponden. Vemos que es un plano mecánico, tiene un cajetín y bueno, tiene una geometría que requiere información adicional para poder ser legible. En este cajetín debemos colocar la información identificativa y acá es en donde quiero que notemos lo importantes que son las justificaciones por el efecto que producen en la legibilidad del plano. Por ejemplo, en este recuadro debe ir el código. Vamos a cambiarle este texto. Código. ¿Dónde debe ir ese texto? Pues aquí obviamente, ¿no? En la esquina superior izquierda. Los cajetines siempre están como si tuvieran una pregunta y una respuesta. Código, esa es la pregunta. Bueno, el código que tenga es la respuesta. Fecha, escala, cualquier otra cosa. Pero bueno, pareciera que está bien, ¿no? Pero si yo me llevo esto a otra parte y lo cambio, supongamos que aquí va la calificación. Fijémonos en lo que está sucediendo acá. El texto se salió del recuadro. Esto es lo que pasa cuando no se trabaja correctamente la justificación. Porque ¿qué pasa? Que este texto está ubicado en la esquina superior izquierda. Por lo tanto, su justificación debería ser esa, superior izquierda. Y bueno, colocarse no exactamente en el punto en la esquina del recuadro, porque entonces va a quedar el texto pegado de las líneas y no se ve bien. Con el modo orto le colocamos una distancia prudencial
0.5 en este caso, ya eso sí se coloca al ojo. Y bueno, si yo colocara esto en cualquier otra parte, si lo copiara tomando esta esquina como punto de referencia, allí va la fecha. Puedo cambiar el texto, puedo editar este texto y podemos ver que no pierde su diagramación, no se sale del recuadro. Él nunca se va a salir del recuadro porque como está en superior izquierda, siempre se va a desbordar hacia la derecha y hacia abajo. Entonces esto es lo que no nos debería pasar, esto es lo que debemos evitar. Copiamos y podemos editar. Calificación. Control Enter si ya terminamos de escribir. Y vemos que no pierde la diagramación. ¿Sí? Se ve bien. Y bueno, la respuesta, que es la que va de este lado, vamos a llevarnos este texto para acá. Luego lo editamos. Suponiendo que acá va a ir la fecha, la justificación de este texto, naturalmente, debe ser la contraria. Debe ser inferior derecha. ¿Sí? Para colocarla en esta esquina. Y bueno, colocarle su distancia prudencial. En la parte de arriba va la escala. Y la respuesta a eso puede ser, por ejemplo, 1 es A1. Suponiendo que este dibujo mecánico está dibujado en su tamaño real. Y bueno, el código. El código obviamente tiene que ir en un tamaño mucho más grande, ¿no? Y un poco más espaciado. Algo que debemos tener en cuenta para facilitar la gestión de los textos son los estilos de texto. Los estilos de texto son una forma de gobernar las propiedades de los textos desde una única referencia. O sea, tienen una forma de trabajar parecida a la de las capas. Sí, que recordemos que cuando configurábamos las capas podíamos controlar las características, el color, el tipo de línea, de muchos objetos simultáneamente desde una sola referencia. Entonces, si ejecutamos el comando estilo o style, se abre este recuadro en donde podemos crear estilos de texto. Yo voy a crear uno nuevo que se llame Cajetín 1. Que va a tener un tipo de texto, puede ser verdana, negrita. Este para las preguntas, aplicar. Puedo crear otro nuevo que se llame Cajetín 2, con verdana también, pero regular. Verdana regular. Entonces a todas las preguntas les voy a añadir, las voy a configurar con el estilo de texto, que vemos que eso lo podemos hacer desde aquí, desde la paleta de propiedades, Cajetín 1. Y vemos que cambió su fuente. Y a estas les voy a colocar el estilo Cajetín 2. ¿Sí? Vemos que cambia la fuente. Es la misma verdana, pero esta es negrita y esta no. Bueno, luego la otra información que debe tener este cajetín es el nombre del dibujante, el nombre del instructor, bueno, entre otras informaciones.
Aquí va dibujante. Aquí va instructor. Y aquí va el nombre del plano. Y sus respectivas respuestas. Bueno, parece que a esta no conviene ponerle inferior derecha. Pareciera que es más razonable ponerle superior derecha. Y aumentarle el tamaño a la caja que contiene el dibujo. ¿Cuál es la respuesta para dibujante? Bueno, el nombre del dibujante. No sé quién es. Ajá, pero esta caja está muy pequeña. También desde dentro podemos cambiar el ancho de la caja que contiene la podemos cambiar desde dentro, como acabo de hacer ahorita, o desde fuera, como voy a hacer con esta. ¿Cuál es el nombre del plano? Bueno, esto es un tren de engranajes cilíndricos rectos. Y aquí arriba debería ir el nombre de la institución, pero a diferencia de todos los otros textos, el nombre de la institución debería tener una justificación centrada y debería estar ubicada justo en el centro de este recuadro. Entonces voy a dibujar una línea oblicua, una línea diagonal que vaya de esquina a esquina, y ya yo sé que el centro el punto medio, perdón, de esa línea es el centro de ese recuadro. A esto le cambio la justificación a medio centro y coloco ese medio centro en el punto medio de la línea. Y edito el texto colocándole el nombre de la institución. Pero está muy pequeño, ¿verdad? Ahora está muy grande. Así está mejor. Entonces hemos avanzado bastante aquí, ¿no? Le colocamos llenamos los textos de este cajetín y ahora está completa la información con los dos tipos de texto y teniendo cuidado de usar las justificaciones correctas. Lo siguiente son las cotas. Las cotas podemos verlas en esta parte. La primera es la cota lineal. La cota lineal, si tomo dos puntos cualquiera, pues me permite colocar esto. Acá no se aprecia, dos puntos acá cercanos, crea esta forma que tiene todos los elementos constitutivos de una cota. Tiene unas líneas de extensión, unas líneas de cota, unos extremos de cota y la cifra o la medida que es la cota como tal. Todo eso se puede editar. Si la selecciono, vemos que la paleta de propiedades me muestra todas las propiedades que son editables en una cota. Lo primero que nos sale es el extremo de cota, que bueno, si estamos trabajando arquitectura, lo preferible es que sean oblicuas. Pero en este caso esto es un dibujo mecánico, así que para esto lo indicado es usar flechas. Pero cuando hagamos algún tipo de dibujo arquitectónico, sepamos que el estilo de cota sugerido es este, oblicuo. Podemos cambiar el tamaño del extremo de cota. Voy a agrandarlo en este caso. Sí, lo agrandé bastante.
Y si sigo bajando, veo que voy a tener las opciones de texto. La recomendación es que el tamaño del texto, que es esto que tenemos aquí, altura del texto, sea siempre igual a la de la flecha o a la del extremo de cota, para que no se vea desproporcionado. Y que esta parte que dice text offset, que es la distancia que hay entre la línea y el texto, sea siempre aproximadamente una tercera parte de la altura del texto. Bueno, otras cosas que se pueden configurar aquí es, por ejemplo, la posición horizontal del texto, que por defecto sale centrada, pero puede ponerse hacia un lado, hacia el otro, pero la recomendación es que sea centrada. Igual que la posición vertical, que puede ser encima. El programa nos da para que sea debajo también, pero eso no sería técnicamente correcto. No es correcto que el texto en una cota esté debajo, siempre tiene que estar encima o centrado. Entonces vamos a dejárselo centrado. Esta cota, tal y como está, es muy pequeña para este plano. Entonces, bueno, voy a crear una cota lineal en la distancia que hay entre los centros de estas dos ruedas dentadas. Y voy a editarle sus propiedades para que sea visible. El extremo de cota correcto es este, pero el tamaño está muy pequeño. ¿Sí? De pronto este tamaño sea mejor. Entonces, si le puse 2.5 al extremo de cota, le coloco 2.5 al texto también y vemos que se aprecia el tamaño. El offset debería ser aproximadamente una tercera parte de esto, entonces vamos a ponerle 0.9. Es aproximadamente una tercera parte. La posición vertical la voy a poner encima. Y bueno, hay otras cosas que configurar acá. Por ejemplo, la precisión. Actualmente salen 4 posiciones decimales. Eso se puede configurar, que sean 2, que sean más o que sean menos. Voy a dejarle esto. El separador decimal, voy a colocarle la coma en lugar del punto. Una coma en lugar de un punto. Y vemos que la distancia entre los centros de estas dos ruedas dentadas entonces es 110. Entonces esta cota así como está me parece que está chévere. Yo puedo seleccionarla, darle anti-clic, estilos de cota y guardar como un nuevo estilo. Voy a colocarle un nombre, estilo de cota 1. Así como hay estilos de texto, hay estilos de cotas también, solo que las cotas tienen muchas más características y propiedades que editar que los textos. Bueno, los otros tipos de cotas que tenemos disponibles luego de la lineal es la alineada. Porque ¿qué pasa con la cota lineal? La cota lineal solamente me permite hacer una cota perfectamente horizontal o perfectamente vertical. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, en planos de arquitectura para los ejes estructurales, que generalmente son horizontales y verticales. Y la mayoría de las cotas en un plano arquitectónico son perfectamente horizontales o perfectamente verticales. Pero podemos conseguirnos con una que sea diagonal. En ese caso, la cota lineal no nos sirve. Hay que usar cota alineada. ¿Sí? Para acotar la distancia entre estas dos ruedas es necesario ese tipo de cota. Una cota alineada. Esto lo puedo borrar. Ajá, pero yo quiero que esta cota sea como esta otra. Bueno, si la selecciono, acá puedo cambiarle su estilo de cota. La puedo cambiar a estilo de cota 1. Y vemos que ahora es igual. Tiene las mismas características, las mismas dimensiones que la otra cota. Claro, el hecho de que el texto esté así no me gusta, pero eso lo puedo editar. El siguiente tipo de cota es la angular, que me pide que seleccione dos geometrías, dos líneas generalmente, y me devuelve el ángulo que está entre ellos. Pero fíjense que me está dando este estilo de cota por defecto que no me gusta,
Entonces puedo ejecutar el comando acostil o dimstyle, si está en inglés, dimstyle, y desde acá puedo cambiar cuál es mi estilo de cota por defecto, acá en definir actual. Entonces ahora ese estilo de cota es el estilo actual. Y bueno, a esta cota que ya creé le asigno el estilo de cota 1. Entonces vemos que me dice 120 grados. Es una cota angular. El otro tipo es una cota de longitud de arco. No tenemos arcos en este dibujo, pero bueno, voy a crear un arco aquí afuera solamente para mostrar este tipo de cota que en realidad no se utiliza mucho, pero está allí. ¿Sí? Vemos que ya me dice la longitud del arco y se parece mucho, pero no es igual ni nos transmite la misma información que la cota angular. Entonces, vamos con eso. El radio me pide que seleccione un arco o un círculo y me indica pues su radio. Diámetro hace exactamente lo mismo, pero indica el diámetro. ¿Sí? Entendiendo que el radio siempre va a ser la mitad del diámetro y el diámetro siempre va a ser el doble del radio. Entonces cualquier figura circular es susceptible de que se le acote tanto su radio como su diámetro. Y las cotas de radio y de diámetro siempre tienen una flechita que apunta al centro de dicho arco o círculo. Lo siguiente es la líder o la directriz. Por ejemplo, puedo aprovechar y crear una directriz para indicar que esta forma de acá se llama chaveta. Claro, así como está no se ve muy bien porque el texto está muy pequeño. Ahora sí se ve. Y bueno, la flecha debe tener el mismo tamaño que el texto. Entonces ahora sí se ve, ¿no? Esta opción, la directriz o la leader, se utiliza mucho como para colocar notas. No es lo mismo que una cota, se parece mucho en este caso a las cotas de radio y de diámetro, pero no son iguales. Y bueno, lo otro es la tabla. El otro comando es la tabla. Aparece esta ventana y bueno, eso me permite insertar una tabla en el texto. Vemos que apareció muy pequeña, voy a escalarla para que tenga un tamaño mejor. Y bueno, acá esta tabla vemos que cuando nos paramos encima de una de sus celdas aparecen letras en las columnas y números en la fila, muy parecido a Excel. Esto es como si fuese una hoja de cálculo. Y dentro de esta hoja de cálculo podemos añadir información e incluso incluir fórmulas. Vemos que hay 3 ruedas. Voy a colocarle acá rueda 1. En la siguiente rueda 2. En la siguiente rueda 3. Y bueno, esta columna me va a decir, por ejemplo, la cantidad de dientes. La rueda 1 tiene 10. La rueda 2 tiene 12.
y la rueda 3 tiene 8. Pueden pausar el video y contarlas para ver si es cierto eso. Bueno, ellas tienen otras características, tienen un diámetro primitivo, que es el de las ruedas que son tangentes, y que bueno, ya los he acotado. Por ejemplo, la rueda 1 tiene un diámetro primitivo de 100, la rueda 2 tiene un diámetro primitivo de 120, y la rueda 3 tiene un diámetro primitivo de 80. Pero puedo incluir campos. Si veo cómo cambió la barra de menús desplegables cuando estoy dentro de la tabla, ella cambia a unas opciones propias de la tabla, en donde puedo configurar un montón de cosas. La que voy a hacer en este momento es añadir, insertar un campo, que esta no es la única forma de insertar campos. Si estamos afuera de la tabla, podemos simplemente escribir campo o field y nos va a salir esta misma ventana que aparece en este momento, en la cual hay que seleccionar objetos y luego objeto otra vez. Y nos sale este iconito de aquí, nos devuelve al área gráfica para que seleccionemos un objeto. En este caso seleccioné un círculo y nos sale una lista de todas las propiedades que tiene un círculo. Y la que me interesa en este momento es el diámetro. Voy a dar OK. Esto sería entonces el diámetro primitivo. Bueno, acá tendría que insertar otro campo, repetir el proceso. Bueno, sabemos que el radio siempre es la mitad del diámetro, ¿verdad? Entonces, si yo colocara aquí una fórmula en donde pongo que esta es la celda C3, dividida entre 2, entonces vemos que me dice cuál es la mitad de esa otra celda y puedo arrastrarlo, igualito que en Excel. Bueno, las tablas en AutoCAD tienen un montón de bondades y un montón de posibilidades, pero desgraciadamente casi no se utilizan. Al igual que los campos. Bueno, voy a crear un campo afuera de la tabla para que veamos cómo se hace. Sale esta ventana. Acá tenemos que escoger, si por si acaso no sale por defecto, objetos y objeto otra vez. Este iconito nos permite ir al área gráfica. Si quiero saber, por ejemplo, del área que ocupa la rueda número 1, la selecciono y vemos que es una polilínea. Acá está el área. Esta es el área que ocupa. Si me vengo a formato adicional, puedo añadirle un sufijo. Si le pusiese espacio, milímetros. Bueno, en este caso deberían ser milímetros al cuadrado. El símbolo de cuadrado, y siempre que hagan eso en cualquier otro contexto, no hagan esto, porque esto es incorrecto. Eso no significa milímetros cuadrados, eso significa milímetros 2. Para que signifique unidades al cuadrado hay que colocarlas como superíndice. Con Alt 0178 podemos insertar es muy importante eso, esa distinción, tener en cuenta esa distinción. OK. Y bueno, me pide que lo coloque en alguna parte. Lo bueno del campo es que si cambia la propiedad del objeto, cambia el texto también. Por ejemplo, este campo de aquí, que dice 100, está asociado al diámetro de esta circunferencia. Entonces, si yo la cambiara, por ejemplo, así, ahora es 210,3, se dice la cota. Pero aquí sigue diciendo 100. Bueno, yo tengo que refrescar con el comando regen. Y cambió. Vemos que cambió, ¿verdad? Pero bueno, vamos a regresarle a su estado natural, que el diámetro era 100, porque así se ve horrible. Bien, hay mucho más que decir respecto a los textos y a los comandos de anotación, porque de verdad que tienen muchas opciones por configurar. Sin embargo, por el momento tenemos suficiente información con esto. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.